buenos días a todos. El título de mi intervención es deliberadamente provocativo porque podría parecer hasta inconstitucional. ¿Protege la Constitución española las inversiones privadas? Probablemente, si esto lo expusiéramos en un foro general, la respuesta sería positiva. ¿Acaso en algunos de los aquí presentes piensen lo contrario? La Constitución española no siempre protege las inversiones privadas si se tiene en cuenta la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la que luego me referiré. Por eso me ha parecido oportuno establecer un marco general de cuál es la posición de la jurisprudencia española, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, luego explicar por qué, en mi opinión, las tesis predominantes, no exclusivas, porque hay algunas excepciones, no son convincentes, y señalar cuáles deberían ser las líneas de evolución de esa jurisprudencia para situarla en un camino más o menos similar al que resulta de los países de nuestro entorno y incluso de la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también ha tenido pronunciamientos importantes, no sobre esta cuestión específica, pero sí sobre cuestiones similares. Y, en fin, sobre la importante sentencia que podríamos aquí traducir como la sentencia de Santa Claus, la sentencia que llaman en Alemania del Día de San Nicolás, del 6 de diciembre de 2016, posterior a nuestros trabajos, y que va muy en la línea de lo que algunos propugnamos ahí, más o menos en ese sentido, ¿no? Yo creo que, o por lo menos esta es mi intención, lo ha sido con el trabajo y lo va a ser ahora, es que las jurisprudencias también se cambian, ¿no? Y que no debemos tirar la toalla, sino por el contrario, pues tratar de convencer tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo de que la línea seguida hasta ahora no responde en absoluto a lo que la Constitución quiere y sobre todo a una interpretación actual de la Constitución. Porque muchos de los males que resultan de esa jurisprudencia tienen su origen en la propia configuración que la Constitución española hace del derecho de propiedad. En aquella época, estamos hablando del año 1977, principios del 78, hubo un cierto consenso en que la propiedad fuera un derecho de segundo orden. Por eso no es susceptible de amparo constitucional frente a la libertad de expresión o la libertad de asociación. Y eso que fue producto de un cierto enfrentamiento entre una concepción intervencionista de la propiedad, que no solo venía de la izquierda parlamentaria, sino también de la tradición franquista, que era una tradición interventora y que en cierta medida se daban la mano, pues esa presión y de la opinión pública poco favorable, ¿no?, a entender la propiedad como un derecho fundamental, resultó un cambio. En el anteproyecto inicial la propiedad aparecía como derecho fundamental susceptible de amparo, y esta infravaloración del derecho de propiedad, lo dije ya hace muchos años en un trabajo sobre el contenido esencial de la propiedad, en el libro homenaje a Martín Retortillo, ha determinado que el Tribunal Constitucional español tampoco haya tenido la posibilidad que tiene, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal alemán, de analizar las leyes en relación al caso concreto. Por ejemplo, en la decisión a la que luego me referiré del Tribunal Constitucional alemán, era un recurso de queja de unas entidades privadas frente a una ley directamente. ¿Por qué? Porque afectaba su derecho de propiedad. Y eso hizo que el Tribunal Constitucional alemán no solo analizara en abstracto la ley, la 13ª ley de modificación de la ley atómica alemana, sino que lo hiciera en referencia a las circunstancias del caso concreto. Y como yo denuncié en aquel artículo hace ya 15 o 20 años, en abstracto es muy difícil establecer que una ley sea inconstitucional por regular el contenido del derecho de propiedad, sencillamente porque la Constitución española en el artículo 33 dice que la ley delimita el contenido.
Sin embargo, en las circunstancias del caso concreto sí que es posible un progreso jurisprudencial, ¿no? ¿Por qué? Porque en las circunstancias del caso concreto puede verse que regulaciones que en abstracto pues pueden ser compatibles con el derecho de propiedad, resultan sin embargo contrarias a la garantía patrimonial del derecho de propiedad cuando producen pérdidas o sacrificios desproporcionados. Para mí, la clave de la errónea doctrina que voy a criticar, que voy a exponer y criticar a continuación, reside precisamente en la minusvaloración del derecho de propiedad, que se acompasa muy mal con el papel central del derecho de propiedad en el derecho de la Unión Europea hoy en día. Aquella concepción del año 78 tenía su explicación en una mentalidad que no es la que hoy predomina y a la que nos obliga, en definitiva, también el derecho de la Unión Europea y sus libertades fundamentales. Voy a explicar muy rápidamente, trataré de hacerlo en términos poco técnicos, aunque los juristas siempre terminamos hablando en la jerga nuestra porque es inevitable, pero bueno, procuraré hacerlo de la manera más llana posible. ¿Cuáles son las bases de la jurisprudencia constitucional? Porque en este sentido hay que decir que el Tribunal Supremo planteó cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y por tanto fue el Tribunal Constitucional el que fijó las bases de la doctrina. Y haré una pequeña crítica de esos presupuestos de los que parte el Tribunal Constitucional. Bien, en primer lugar, hay un falso debate, porque es un debate que prácticamente conduce siempre a un círculo vicioso, que es el viejo problema de la retroactividad. Yo creo que simplemente este problema debería prescindirse de él en el análisis de este asunto. ¿Por qué? Porque si por retroactividad entendemos, como hacen todos los tribunales constitucionales del mundo conocido, que retroactividad es modificar las situaciones de hecho ya consolidadas con anterioridad, pues realmente casi ninguna ley es retroactiva. La mayoría de las leyes lo que se dedican es a regular los efectos futuros de situaciones pasadas. Y eso, en este sentido, el Tribunal Constitucional Federal español copió más o menos al pie de la letra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, pues si una norma afecta a los efectos futuros de una regulación anterior, no es retroactiva, no se considera retroactiva y por tanto desde ese punto de vista prácticamente toda invocación de la retroactividad está condenada en la práctica al fracaso. Yo creo que simplemente la cuestión no es si hay retroactividad o no, que en este caso yo creo que no hay retroactividad desde el punto de vista jurídico, sino la cuestión es los límites que tiene el cambio normativo. Esta es la cuestión. Si el cambio normativo incide como un sacrificio especial, como un sacrificio desproporcionado o desigualitario en el contenido de la propiedad. Ese es el tema, no si es retroactivo o no. Pero los supuestos de retroactividad prácticamente solo se producirían en supuestos equivalentes a una expropiación en sentido estricto, es decir, a una privación total del bien. Y como esto, el legislador tampoco es tan tonto, no es que, en fin, haya superado la excelencia, desde luego, pero no es tan tonto como para no saber que para saltar la prohibición de retroactividad de las normas del artículo 9.3, lo único que hace falta es modificar las situaciones futuras. Pero a la persona concreta lo que le afecta es su propiedad actual, no el problema de la retroactividad. Luego eso es en realidad un falso problema que a mí me parece que del que deberíamos prescindir a la hora de analizar las cosas y entenderlas adecuadamente. Bien, en segundo lugar está el manido tema del interés público, el bien común, el interés general. Hace ya muchos años que, en fin, quienes han estudiado más profundamente esta cuestión, que es una cuestión naturalmente filosófica y de teoría general del derecho, han llegado a la conclusión de que en un Estado democrático, y aquí, por ejemplo, me remito a Peter Heberle, ¿no?, a su famosa monografía no superada todavía sobre el interés público, pues el interés general en un Estado democrático es un interés fundamentalmente procedimental. Quiere decirse
que el legislador tiene libertad para concretar el interés general y la administración tiene un margen de discrecionalidad para concretar el interés general y el juez, al interpretar las normas, concreta el interés general. Luego, el hecho de que se apele al interés general no es ningún argumento a favor o en contra de la constitucionalidad de una norma. Evidentemente, si no existiera el interés general, pues no habría tal norma jurídica, porque el interés se concreta en la norma. Lo importante es si ese interés general que justifica la norma es suficiente para sacrificar derechos. Y evidentemente, una constitución democrática, el interés general no prevalece frente a los derechos, sino se coordina con los derechos, porque la defensa de los derechos también forma parte del interés general. Si no, estaríamos en un régimen en el que el interés general se identificaría con la razón de Estado. Un régimen, por ejemplo, como eran los regímenes constitucionales de las monarquías del siglo XIX, donde el interés general venía de arriba a abajo, del poder al súbdito. Pero creíamos que no había súbditos, que las constituciones modernas lo que hacían era igualar a los ciudadanos. Por tanto, los derechos de los ciudadanos forman parte del interés general. No se trata de contraponer interés general a derecho, sino de armonizarlo. Luego, no es un argumento el interés general para decir que una regulación tiene que ser soportada, porque el interés general vale, dicho sea en castellano viejo, para un roto y para un descosido. Véase el ejemplo de las eléctricas. El interés general justificó las ayudas a las empresas preexistentes por la competencia futura. Fue una cosa muy discutible que venía de una parte de los economistas americanos, es decir, que las empresas iban a sufrir por la nueva competencia. No se ha visto esto demasiado porque la realidad es que el mercado oligárquico español sigue siendo más o menos el mismo que cuando había un régimen de tarifa, ¿no? Luego, el interés general sirvió luego para promover las centrales fotovoltaicas, etcétera, y la energía renovable. Y luego el mismo interés general ha servido no para renovar las renovables, sino para dificultarlas y en algunos casos hacer imposible su prosecución. Luego, el interés general no dice nada. Lo que dice es que el legislador puede cambiar la normativa, por supuesto, pero tendrá que hacerlo respetando el interés general que deriva de los derechos. Ese es el quid de la cuestión. El siguiente paso es el de la confianza legítima. Este concepto, que se ha convertido en un principio general, que tuvo un origen concreto en un caso específico en Alemania, de una señora que pasaba de la Alemania del Este a la Alemania del Oeste y le habían reconocido una pensión, en fin, y le dieron la pensión y luego resultó que la pensión era ilegal. Este concreto concepto de protección de la confianza pues se ha convertido, por mor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por muchas aplicación de la jurisprudencia, en un principio general. Pero la confianza legítima no es algo que sirva independientemente de las normas y derechos constitucionales, sino que es simplemente un criterio heurístico, en mi opinión, o interpretativo de los derechos fundamentales. Es decir, la confianza legítima lo que sirve es para interpretar el derecho de propiedad, que es lo que estamos hablando en este caso. La interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en este caso me parece sencillamente atentatoria a la lógica y al sentido común, y la que hace el Tribunal Supremo siguiendo. Porque el tema es, según el Tribunal Constitucional, que en un régimen como el eléctrico, donde hay tantos cambios, los inversores deben saber que cambia. Dicho de otra manera, y eso da título a mi trabajo. Ustedes se acuerdan que en Pompeya se descubrieron muchas lápidas que decía "Cabe canem", cuidado con el perro. Es lo que yo he puesto en mi trabajo, cuidado con el legislador. Pero esto conduce a una situación absurda. Es decir,
decir que no hay confianza protegible porque el legislador el inversor tenía que saber que el legislador puede cambiar. Esto me parece que no se tiene en pie. Aquí no estamos hablando de la confianza legítima como límite a la revocación de un acto administrativo. Aquí estamos hablando de la confianza legítima como un criterio de interpretación de hasta dónde llega el contenido esencial del derecho de propiedad. De si yo debo soportar cualquier cambio legislativo, aunque me arruine, después de que el propio Estado me ha invitado a invertir, o por el contrario, la Constitución española ampara lo contrario. Eso es sobre lo que tenía que haberse pronunciado el Tribunal Constitucional. Pero como las circunstancias del caso no las analizó, sino que solo analizó la regulación en abstracto, volvemos al principio de mi intervención, el resultado fue una explicación abstracta y absurda del principio de confianza legítima que jamás se aplicaría en ningún sector regulado. Ningún sector regulado, por definición, va a dejar de regularse. Por eso es regulado, porque se regula por normas. En fin, como último criterio que criticaré, en este caso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es lo que yo considero prácticamente un oxímoron, que es el riesgo regulatorio. Construcción tan brillante como poco convincente. Porque claro, si lo contrario al riesgo es la norma se dicta para que no haya riesgo. Donde hay riesgo, correr un riesgo, que es una expresión que está en todas las lenguas que provienen del sánscrito, tienen la misma expresión en inglés, en alemán, en español, correr un riesgo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que uno asume en una situación de incertidumbre las consecuencias de su actuación. Pero justamente la norma es lo contrario al riesgo. La norma lo que pretende es encauzar el riesgo, limitarlo, ordenarlo. Entonces, decir que el riesgo regulatorio forma parte de la confianza del ciudadano en que la norma va a cambiar, conduce directamente a la desconfianza. Es decir, si yo tengo que tener en cuenta el riesgo regulatorio como elemento no indemnizable, realmente no invertiré en nada que dependa de la norma jurídica que el Estado aprueba. ¿Por qué? No invertiré en nada porque ya sé que corro el riesgo de que la norma cambie. Es decir, que cuando una norma, por ejemplo, como las que les afectan a ustedes, decía, en ningún caso afectará a las inversiones futuras, yo tengo que interpretar, en todo caso afectará a las inversiones futuras si el legislador lo cambia. Pues llega a un absurdo y desde el punto de vista de la imagen de España en la comunidad internacional, pues llega a una situación absoluta de inseguridad jurídica. Y es que no hay que confundir el riesgo regulatorio como concepto económico para traducirlo en un concepto jurídico. El riesgo regulatorio como concepto jurídico me parece que no debe existir. Me parece un error del Tribunal Supremo hablar de riesgo regulatorio. Que desde el punto de vista económico haya riesgo, naturalmente, si alguien invierte hoy en Venezuela, suponiendo que tenga esta predisposición al juego, pues evidentemente sabe que asume muchos más riesgos que si invierte en Francia. Pero esto no significa que el riesgo regulatorio sea un elemento que pueda modular el derecho de propiedad. Lo que habrá que ver es si realmente la regulación afecta o no al derecho de propiedad. Bueno, expuesto muy brevemente, ¿por qué no resulta en absoluto convincente las tesis del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo? Me aprestaré ahora, en breve tiempo, a explicar por dónde deberían ir las cosas desde el punto de vista constitucional. Es decir, para dar a la pregunta inicial la respuesta afirmativa. ¿Protege la Constitución española las inversiones? Sí, si se interpreta del modo que voy a hacer yo ahora y no del que hace el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Modo de interpretación que por lo demás coincide con los de otros derechos y otros tribunales constitucionales, ¿no? En primer lugar, hay que partir de un hecho, a mi juicio, incontestable.
no podemos negar al legislador la capacidad de cambiar, aunque yerre antes y después. Forma parte del régimen democrático el cambio legislativo. Algunas mentes inocentes o poco inocentes piensan todo esto que se llama better regulation, en fin, memorias de impacto normativo, piensan que se puede sustraer la ley del juego político, pero esto es un error. Además, en España la better regulation no existe desde el momento en que el gobierno, cuando tiene una situación de urgente necesidad, puede dictar una norma con rango de ley, cosa que no pasa. Solo pasa en Italia, Portugal y España, no pasa en Alemania o en Francia, ¿no? Con lo cual, en realidad, hay que reconocer la evidencia, como ha reconocido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán en la sentencia esta de Zen. Oye, no se le puede negar al legislador la capacidad de cambio. Y si el legislador era muy favorable al sol y al viento y ahora lo es menos, pues habrá que acoplarse a ese cambio normativo. Pensar que los derechos fundamentales pueden limitar el cambio legislativo es luchar contra los molinos de viento. Forma parte del régimen democrático y corresponde al legislador cambiar. Por tanto, esa debe ser la primera base. Frente al legislador no hay unos derechos consolidados y adquiridos inmutables. Hay que partir de esta realidad porque es la que ocurre en todos los países occidentales. Ahora bien, eso no quiere decir que ese cambio normativo no tenga límites. ¿Y qué límites debe tener? Los límites que derivan de los derechos fundamentales de la Constitución. Los límites no de un principio general de protección de confianza, sino de la interpretación que ese principio alumbra de los distintos derechos fundamentales. Y en nuestro caso, del derecho de propiedad. La Constitución española dice: nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública e interés social, siguiendo el procedimiento debido. Pero, aparte de la expropiación, hay otro tipo de daños que puede producir el legislador, porque pueden ser desproporcionados. Por ejemplo, algo que a algunos de los presentes en la sala no les sorprenderá nada, porque lo están viviendo en sus propias carnes. Si el legislador invita a los inversores privados, y lo hace además fundamentalmente en dos decretos del año 2007 y 2008, ya lo había hecho en el 2004, pero refuerza las garantías del inversor, porque en su exposición de motivos dice que quiere asegurar la inversión privada medioambientalmente sostenible. Y luego otro legislador posterior legítimamente cambia de opinión. Lo que no puede ser es que ese cambio de opinión no tenga en cuenta las inversiones hechas y si ese cambio legislativo afecta o no de manera notable a las inversiones realizadas. No estamos hablando de que si en su día el gobierno se comprometió a aportar una cierta rentabilidad o a conseguir una cierta rentabilidad, se mantenga esa rentabilidad en los mismos términos. Estamos hablando de que el cambio normativo no produzca daños o perjuicios que sean desproporcionados o que introduzcan un sacrificio especial o que obliguen al cierre, porque naturalmente todos esos casos son amparables en la garantía constitucional de la propiedad y lo son en un país moderno porque la inversión forma parte del derecho de propiedad. Si el Estado invita a unas personas, lo lógico es que esas personas tengan confianza. Apliquemos ahora la tesis del Supremo a las nuevas normas. Imaginemos que el día de mañana aparece una nueva normativa donde se priman las inversiones en eólicas o el tipo de energía que sea. Conforme a la tesis del Tribunal Supremo, estas normas deberían ir acompañadas de una especie de fe de ratas o de garantía que dijera: todo lo anterior se entiende sin perjuicio del riesgo regulatorio. Es decir, no sirve de nada si el nuevo gobierno cambia. Esto no tiene lógica en un Estado de Derecho, no tiene ningún sentido. Y por tanto hay que ir a una
garantía, no a una garantía de mantenimiento del statu quo idéntico, porque eso supondría tanto como impedir que el legislador cambiara. Y ya hemos dicho antes que es inevitable el cambio legislativo, porque forma parte de la democracia el cambio, y el cambio de criterio del gobierno, ya sea por motivos ideológicos o, siendo más prácticos, porque cambian los grupos de intereses o permanecen los mismos, como en el caso. En fin, eso dependerá de las circunstancias de este país, sino entendido como una garantía patrimonial, una garantía de compensación. Esto que yo modestamente proponía en mi trabajo es lo que ha venido a decir ahora, 2 meses después me ha pasado como a mi colega Pillow, que no he podido hacer una anotación al margen, ¿no? Es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional Federal Alemán en una importantísima sentencia para la dogmática del derecho administrativo, porque cambia el concepto de expropiación. Pero en fin, a esto les voy a ahorrar a ustedes este peregrinaje por la sentencia. Cambia la cuestión de si las empresas públicas extranjeras están legitimadas para recurrir al Tribunal Constitucional, cambia su jurisprudencia para decir que sí, para respetar el derecho de la Unión Europea. En fin, hay varios cambios, pero uno de los que a mí me importa resumir aquí, para que vean ustedes que las posiciones que aquí mantenemos no son extrañas, es la siguiente: es que el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice, resumo muy brevemente, no les cuento la situación alemana porque es complejísima, era la 13ª modificación de la ley atómica alemana. Lo cierto es que en el 2010 se había producido una especie de acuerdo para la bajada, ¿no?, la salida de la energía atómica con unas condiciones de tiempo para justificar las inversiones, y a raíz del accidente de Fukushima el gobierno y el Parlamento alemán deciden cambiar la ley. Pero lo hacen de una manera que en determinados casos, en 2 casos concretos, el Tribunal Constitucional considera que producen daños desproporcionados, bien porque la energía sobrante que se podía meter en el sistema desaparece, o bien porque no se establece un régimen transitorio para adecuar las inversiones que las propias empresas habían hecho. Lo importante es cómo enfoca esto el Tribunal Constitucional alemán, porque en Alemania no existe responsabilidad del Estado legislador. Por cierto, añado yo ahora, esto da para otra conferencia, y en España tampoco, después de la modificación de la Ley 40/2015. Pero esto, como decía Mark Twain, esto es otra historia. Esto es otra cosa. En Alemania no se puede pedir daños al legislador. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional alemán? Lo que dice es, bueno, mire usted, el cambio que se ha producido no es una expropiación porque las centrales atómicas siguen en manos de las empresas. No hay una sustracción del uso, podríamos decir. Es decir, reduce el concepto de expropiación, que había ampliado, había ahí una polémica muy importante en Alemania sobre eso, lo reduce, digamos, al concepto clásico del siglo XIX, ¿no? Hay expropiación forzosa cuando a usted le suprimen su propiedad. Por ejemplo, en el caso de las renovables españolas no habría expropiación, porque ustedes pueden seguir explotando, aunque sea pérdida, ¿no?, o aunque sea con perjuicio. Pero lo que dice el Tribunal Constitucional alemán dice, aunque no hay expropiación, eso no quiere decir que la regulación sea constitucional si supera, tengo que decirlo así, luego lo explico, no crean que es un juego de palabras, si supera los límites del derecho de propiedad. Bueno, eso es una construcción alemana que lo que dice es, el derecho de propiedad es un derecho individual, el legislador lo puede limitar, y lo puede limitar muchísimo en función del interés general y la función social de la propiedad, pero hay un límite de esos límites. Ese límite de esos límites es que produzca un daño desproporcionado, que haga inútiles las inversiones, o aunque no las haga inútiles, le produzca un perjuicio económico desproporcionado que nadie que confiara legítimamente en el legislador, y ahí viene la aplicación del principio de confianza legítima, podría mantener. Conclusión, declara inconstitucionales 2 aspectos de la ley alemana y
le da un plazo hasta junio de este año al legislador alemán para que dicte una legislación que o bien compense económicamente o bien establezca medidas transitorias de compensación. El Constitucional alemán no dice cómo debe compensarse, porque esas Ausgleichsmaßnahmen, esas medidas de equilibrio o compensación entran dentro de la discrecionalidad del legislador, pero le dice que el no haberlas contemplado es inconstitucional. Bien, si se analiza la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán en una mano y la sentencia de 7 de julio de 2016 y otras del Tribunal Supremo sobre las plantas de tratamiento de purines, no entro aquí ahora en la cuestión de por qué los purines sí y las otras no, porque esto sería producto de otra conferencia y habría que ver los pormenores del caso. Bueno, pues si se analiza la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán y la sentencia del Supremo de 7 de julio de 2016, con todos los matices que se quiera, el resultado es el mismo. La sentencia de 7 de julio de 2016, anterior a la del Tribunal Constitucional alemán, dice: el legislador ha establecido unos criterios de rentabilidad que no han tenido en cuenta la realidad de las plantas de purines y, por tanto, afecta a la garantía patrimonial del derecho de propiedad. Y como afecta a la garantía patrimonial del derecho de propiedad, anulo, pero no lo anulo íntegramente, sino que le doy un plazo al gobierno para que el gobierno dicte medidas de compensación en vía reglamentaria, porque se trataba de un reglamento. Por supuesto, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán es mucho más dogmática, y la sentencia del Tribunal, porque es un tribunal constitucional, la sentencia del Tribunal Supremo español es una sentencia donde, para desviarse de la doctrina del Tribunal Constitucional que le obliga, analiza las circunstancias del caso y dice: en este caso concreto se han producido unos daños que el particular no tiene el deber de soportar. Y desde ese punto de vista llega a idéntica conclusión. Es decir, si el legislador, en este caso el Poder Reglamentario, no ha establecido medidas de compensación, tiene que compensarlas. ¿Cómo le compense? Lo tiene que decidir el gobierno, bien mediante medidas transitorias, bien mediante medidas de compensación económica o bien mediante una mezcla de las dos. No del 100% de la rentabilidad, porque ninguna constitución asegura la rentabilidad de las inversiones. Y de hecho, si se ve el laudo del tribunal arbitral, en el caso que ha sido favorable al gobierno de España, lo ha sido porque la empresa no había demostrado pérdidas, ni había demostrado una afectación singular, lo que permite colegir que en otros casos los tribunales arbitrales sí que pueden dar la razón a las empresas participadas. En definitiva, a mi juicio, toda esta doctrina parte de una concepción que podía defenderse en el año 77, 78, cuando se hizo la Constitución española, y se minusvaloró el derecho de propiedad como un derecho no susceptible de amparo. Hoy es incompatible con el derecho de la Unión Europea y, sobre todo, con la propia competitividad de la economía española. Porque si la doctrina del Supremo sobre el riesgo regulatorio se llevara a sus últimas consecuencias, no habría ningún inversor que invirtiera en España cuando dependiera de la normativa. No tiene lógica, ni desde el punto de vista de la competitividad internacional de España, ni tiene lógica desde el respeto al derecho de propiedad. Creo que es urgente una rectificación del Tribunal Constitucional, que es muy difícil que se dé precisamente porque el derecho de propiedad no es susceptible de amparo constitucional. Y esto está frenando una evolución de la jurisprudencia que hoy me parece ineludible en un Estado moderno. No estamos en el año 78, estamos en el 2017 integrados en la Unión Europea. Muchas gracias por su paciencia.